8:11 de la mañana y tengo el gusto inmenso de recibir en el estudio al arepólogo, a Ricardo Estrada, chef comunicador social egresado del SEGA, que además es todo un estudioso de la arepa, que ha sido reconocida con 2 posiciones entre los 50 mejores sándwiches según el portal Taste Atlas. Así que, Ricardo, todo un gusto conversar contigo para hablar de este ranking, cómo ha surgido y cómo es que la arepa logra colarse siendo de maíz entre ese ranking que naturalmente tendría que ser de trigo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y es tal cual, como tú dices, lo interesante de que la arepa esté en ese ranking de los 50 mejores sándwiches es que son los únicos de maíz. El resto es puro trigo, o sea que aquí los celíacos están, aquí no entran en este ranking, pero lo interesante es ver cómo la arepa ha ido ganando adeptos, ha ido ganando terreno y hoy por hoy ya ese alimento nuestro que es la arepa ya lo miden. Pero qué curioso, Ricardo, porque para cualquier venezolano la arepa no es un sándwich, es algo distinto a un sándwich, pero tiene todo el sentido del mundo que en otras culturas, cuando vean la arepa, lo consideren un sándwich, es decir, tiene las mismas características, va entre 2 tapas de algún tipo de masa, en este caso de maíz, y contiene una infinidad de rellenos. Sí, correcto. Y es portátil. El tema del sándwich es interesante porque fíjate, cuando analizas todos los 50, las 50 propuestas, porque recordemos que Tasty Atlas lo que hace es investigar y se basa mucho en expertos de otros lugares y también por información a través de las redes. ¿Ok? Esto es un portal que nace en el 2018 por un croata que es el que se encarga de hacer se llama Matija Babic, que es el que se encarga de hacer esto, ve esa oportunidad, porque él no es cocinero, pero bueno, mira, hoy por hoy la arepa, mira, donde hay un venezolano, yo no te voy a decir que hay areperas en todo el mundo porque ya están diseminadas, pero donde hay un venezolano va a haber una arepa, y bueno, es la manera de probarlo y es como tú dices, es un alimento sano, es un alimento que te lo puedes comer igual que el pan, es un acompañante y por supuesto es lo que llamo yo el pocket. El pocket de la arepa es donde todos caben, entonces es un alimento inclusivo que permite agregarle pues tus sabores, la memoria gustativa de tantos lugares, no solamente la venezolana, pero lo que es interesante es que aquí en la número 27 tiene nombre y apellido y se llama Reina Pepiada. Y eso tiene un valor enorme, porque ahí sí es llevar nuestra gastronomía, nuestras vivencias, nuestra historia a recorrer el mundo. ¿Entre qué otras opciones figura o propuestas figura la reina pepiada? Es decir, en el mundo, ¿con qué se está comparando? Bueno, mira, ahí está el bambín de Vietnam, que está de primero, que lo toman ellos de primero, está el lobster roll, están todos estos sándwiches que preparan con las baguettes. Entonces, al final tú te das cuenta que si el choripán, todos al final te hablan del producto y el producto va dentro de un pan. Aquí es al revés. Sí. Aquí es la arepa la que empieza a tener el protagonismo. Ya no es sándwich, sino que es arepa con. Hay una parte que te hablaban del colete, que es cuando ingresa todos los sabores de todos los países donde está ahorita presente. Pero que la reina pepiada esté de 27, wow, eso a mí a mí y a todos los venezolanos nos enorgullece por el trabajo que han hecho los venezolanos afuera. Porque además está en específico la reina pepiada en la posición número 27. Pero en la posición número 33, si no me equivoco, la arepa en general. La arepa, imagínate, ya tiene tanto protagonismo que ya per se vaya sola. Ahora, en la descripción, porque además me resultaba curioso, esta mañana leíamos y compartíamos con la audiencia la reseña que hace el portal Taste Atlas, que obviamente tiene que explicar para una audiencia que está diseminada en el mundo qué es una arepa, cosa que nos resulta curioso a nosotros porque nacimos y aprendimos a cantar haciendo arepas, claro. Es parte de nuestra cultura,
pero dan la receta de la reina pepiada y según Taste Atlas, la reina pepiada lleva mayonesa. Ricardo, ¿la reina pepiada lleva o no lleva? Claro que lleva mayonesa. Sí lleva Sí, mayonesa. lleva un par de cucharadas de mayonesa, lleva el aguacate, lleva, por supuesto, el pollo desmechado, que en el caso mío a mí me gusta es el pollo horneado, que yo Claro, invito a a la la gente brasa. a la brasa, sí, pero hay gente que lo hierve. Mira, cada quien lo prepara según su gusto. Pero le ponen guisantes. Bueno, También. claro, porque la receta original era con guisante, el guisante eran las pepas. ¿Entiendes? Por eso, o sea, lo llamaban pepiado porque le ponían las pepas, tenía mucho que ver con el vestido que tenía Susana Duin y también en ese momento le decían a las venezolanas pepiadas. ¿Entiendes? Eso tiene, hay quien lo ve por ambos lados, pero realmente sí, lo que pasa es que ya le hemos quitado el guisante y ya simplemente nos las comemos con el toque de mayonesa. Hay quien cambia la mayonesa por el yogur, pero bueno, eso ya es, No, eso ni entra, mayonesa ni yogur. Hay algunos que lo hacen solo con el aguacate y queda suficientemente cremoso. pero lleva mayonesa. Bueno, hablabas del relleno, que ya ese es prácticamente un sello. Estamos aportando a ese ranking gastronomía Claro. venezolana, que es muy propia porque puede haber debate con el origen de la arepa, que para algunos está zanjado, para otros no, pero no puede haber debate con la reina pepiada. No hay, de hecho tampoco debe haber debate con el tema de dónde es la arepa. Pero yo te hago una pregunta. Siempre hablan de que si es colombiana, es venezolana, al final es prehispánico. Claro. Eso es prehispánico, eso sí, la reina pepiada sí es la reina pepiada. Tanto es así que nace En inspirada en una Susana Duin. pero además en una arepera específica, es decir, la Claro, los reina pepiada hermanos, tiene partida de nacimiento. exactamente, nace aquí en Caracas, en la repera de los hermanos Álvarez, como un homenaje a Susana Duin. Y eso es exactamente lo que acabas de decir con pedigrí. Ujú. Y siempre cuando hablo me preguntan sobre el origen, que si es colombiana y venezolana, pues siempre digo, es prehispánica. La comen mucho en Colombia y lo comemos muchísimo en Venezuela. Pero yo te hago una pregunta. A Tú ver. tienes amigos colombianos y por Sí, supuesto conoces venezolanos, vives acá. ¿Cuántos amigos colombianos tuyos te han invitado a una arepada en su casa? ninguno. Bueno, ahí dejo todo para la libre interpretación del público. Pero sí, las arepas colombianas son muy sabrosas, la arepa de queso, la arepa de huevo, Sí. pero es distinta la visión. Y además es más como un acompañante y no tanto como ese plato Exacto, principal para nosotras. exacto. No es un plato contundente de esos rellenos magníficos que tenemos aquí en Venezuela, que además tenemos una nomenclatura digna de estudio, que Pero es lo que además ha hacemos. ocurrido, tú haces esa analogía bellísima del sobre de la arepa, el pocket, y eso lo convierte en un alimento incluyente, inclusivo, que nos arropa a todos y en el que todos caben. Y ha habido transformaciones con respecto a la arepa y esa cualidad ha enriquecido muchísimo toda la cultura y la gastronomía asociada a la arepa, no solo con la migración que vino en su momento Ujú. y que trajo ese perfil de sabores que encontró abrigo Correcto. y lugar en una arepa, sino también ahora esa arepa que está viajando para abrazar otros sabores en el resto Exactamente, del mundo. exactamente. Además que hay algo que me llamó poderosamente la atención y yo digo que esos son los elementos diferenciadores, ¿no? Con respecto a estar en ese grupo de 50. Es el único pan, por llamarlo así, que tú lo puedes hacer con harina precocida en 15 minutos. El resto de los panes Es que hay verdad. allí no lo puedes hacer de inmediato. La manera más fácil de hacerla es comprarla en los otros panes. Exactamente. De esto no. Aquí te puedes comer una arepa recién hecha así. Entonces eso también es un elemento diferenciador si lo que queremos es diferenciarlo. Yo creo que esto es netamente un tema de sabores, de ese mordisco, esa reina pepiada que es untuoso, esa unión de sabores entre justamente la emulsión que le da la mayonesa, la suavidad del aguacate, el pollo que le da esa textura que es esa Ujú. proteína y bueno, y al quien le ponemos, y yo le pongo, ¿cómo se llama? Cilantro, Claro. sobre todo el tallo. Que la Así. gente le pone nada más la hojita, no, pónganle el tallo cortadito con una tijera y eso le da, y yo le pongo un toque de mostaza también, y eso le da una magia extraordinaria porque no es solamente la textura, los sabores, sino el aroma que te da esta hierba que es fabulosa. No, es deliciosa. ¿Cómo es que se llama el creador del ranking de Se test? llama Matija Babic. Bueno, estoy segura que es que Matija Babic no conocía las otras,
cantidad de variedades de arepas que hay, las arepitas dulces con anís, fritas, porque si no estarían incluidas y a lo mejor cuidado si más arriba de esa Es que va a posición. tener que hacer el Atlas de la arepa, pero en Venezuela, ¿entiendes? Porque aquí, es que aquí gozamos. Tú no sabes la cantidad de la creatividad del venezolano, pero es una creatividad bien manejada, porque cada sabor tiene un porqué. Ujú. ¿Cuál, aparte de la reina pepiada, es para ti un sabor excepcional de Ay, arepa? mira, a mí me encanta, por supuesto, si hablamos de arepa sola, la arepa dulce es una Ujú. arepa que me encanta con queso guayanés y una crema, es divino. Me encanta la arepa de chicharrón, esa arepa que está cargada, la masa con Deliciosa. chicharrón y es frita, porque Con una debe salsita de ají frita dulce. con un suero, con ají, y cuando usamos el ají margariteño ni te cuento. La misma arepa de ají margariteño en su masa es deliciosa con un buen cazón o una buena preparación de un pisillo de pescado. Y por supuesto, la arepa para mí de las rellenas es la arepa de pernil. Ese pernil que te queda después del 24 Ujú. o el 31 de diciembre, que se desmenuza y está ¿cómo se llama? Impregnado con aquella salsa y esa la colocas tú dentro de una arepa blanca humeante acompañado de un tomate y tú le das un mordisco a esa arepa. Eso es un viaje a esos momentos felices de Mira, la eso es una vida. maldad que tú estés hablando así para el que te está escuchando y todavía no ha tenido la oportunidad de desayunar. Pero eso lo van a hacer, porque eso es, además que la arepa, cuando tú, ay, mira, el venezolano es muy cómico, cuando él desayuna con un sándwich, él desayunó, pero ya, pero a media mañana dice, estoy fallo. Algo esto no me llenó. En cambio, el que se come una arepa llega al mediodía porque es un desayuno contundente. Además, es alimenticio, es libre de gluten. O sea, mira, los beneficios, por supuesto, como siempre digo, sin exageración. Ahora, pero, Ricardo, escuchándote hablar y viendo a propósito de este ranking, cómo la arepa sin ser sándwich se ha logrado colar en esta categoría, eh, ha ocurrido, no sé si tienes la misma impresión, tú que has estudiado muchísimo el tema de la arepa, pero pareciera que es el vehículo que le ha dado como un lugar a la gastronomía venezolana en el mundo. Hay otros países que han logrado posicionar muy bien sus gastronomías y nadie necesita pensarlo dos veces cuando le hablan de comida mexicana o la gastronomía peruana y está muy bien definido ese perfil de sabores, pero quizás no pasaba tanto con la comida venezolana, pero la arepa ha permitido abrir esa compuerta. Bueno, porque ¿qué es lo que pasa? La arepa para nosotros es parte de la cotidianidad. Es como respirar, es el aire. Para el venezolano la arepa es como el aire, el oxígeno. Pero lo que pasa es la facilidad con la que tú la puedes hacer. Y además, por eso cuando los venezolanos viajan, ¿qué es lo que saben hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer fácil? Que los identifica y con lo que nacieron desde chiquitos, la arepa. Desde que nosotros tenemos, siempre ha estado presente con la harina de maíz pilado, la harina de maíz pelado, o sea, no le vamos a quitar, por supuesto, la preponderancia y la sabrosura de ese tipo de alimentos, pero lo que sí es cierto es que con la facilidad que la haces, tú sigues volando y sigues preparándola en distintos Ujú. países de una manera muy sencilla. Entonces, yo creo que cuando tú logras conectarte y llevar ese alimento al mundo, entonces, bueno, y donde, como te dije, donde hay un venezolano, hay una arepa. Sí, señor. Y además Eso uno es no se así. cansa de comer arepas. Tú puedes comer arepas todos los días de desayuno y no te cansas. Pero ya tienes 2 días seguidos comiendo sándwich y Chicos, te y es saturas. como el que viaja y tiene ya varios días fuera de casa. ¿Y qué es lo que te da el quinto día? Según las escrituras, como digo yo, el bajón de arepa. Y tú te desesperas y buscas. Y ahorita ver, por ejemplo, cuando tú vas y viajas y vas para Europa o vas para los Estados Unidos o vas el mismo en Sudamérica, qué gratificante es ver que hay harinas precocidas de maíz en todo Sí. el mundo. O sea, hay una empresa venezolana que ha hecho una labor encomiable por llevarla a todo el mundo, pero también como en todas partes del mundo Ujú. surge una cantidad de competencia y vemos cómo se incrementa el consumo.
cuando tú te das cuenta que en Europa se cuadriplicó Cuadruplicó. el consumo, entonces, wow, y empiezas a ver otras marcas. Entonces tú dices, bueno, pero es que hay competencia. No, es que hay más gente comiendo arepa. Claro. Y eso es lo que lo hace Y interesante. eso es una maravillosa noticia. Eso es maravilloso para todos. Y por eso es que hay muchos venezolanos que cuando viajan, ¿cuántos no están viviendo de la arepa? ¿Cuántos no? Porque todos siempre nos dicen, nacemos con una arepa bajo el brazo, gánate tu arepa, ¿entiendes? Cuando estás trabajando, tiene un significado que es más profundo de lo que nosotros vemos. Y hay muchos viviendo de eso. Ricardo, ha sido un gusto inmenso y después de esta conversación no hay más remedio. A mí ya me dio mi bajón de arepa, así que saldré de este programa a comerme mi arepa. @arepólogo, que además no solo has hecho un trabajo de estudiar la arepa, sino además de divulgarla, incluso para los más chiquitos. Teo es un personaje espectacular que tienes en tu libro La arepa es una fiesta, @arepólogo, para seguir celebrando además ahora Sí. la arepa como sándwich. Es así, es que ahora, por eso es que la arepa es una fiesta. Y tiene que estar en la fiesta, y está en la fiesta, y está en la vida de todos. Sí, yo siempre le pido a la gente que nos escriba por @arepólogo y nos diga su historia, nos envíe su información, fotos, porque nosotros esto es retroalimentarnos. Nosotros necesitamos la información para seguir creciendo, porque al final esto que empezó como un sueño ya es una responsabilidad, pero un estilo de vida exquisito, vale. Y que implica mucha, mucha arepa. Ricardo Estrada, el arepólogo, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. 8:28 minutos de la mañana, escuchamos a los rumberos Pantoja, todo es suficiente.